Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Matemáticas a tu alcance. Gracias por acompañarnos y seguir siempre en sintonía. Así que espero que usted ya tenga lista su computadora o su tablet para que nos acompañe en esta sección que es Tecnonúmeros con la licenciada Usemerari Turcios. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. Este fin de semana vamos a trabajar un tema muy importante en geometría, porque este tema nos permitirá avanzar en el estudio de otras figuras. Recordemos que los ángulos se pueden clasificar y de hecho, según su medida, nosotros podemos darles un nombre específico. Los ángulos agudos son ángulos cuya medida se encuentra entre 0 y 90 grados y vamos a ver las características de estos ángulos. Un ángulo muy importante es el ángulo recto. La medida de este tipo de ángulos es 90 grados. Además de eso, analizaremos ángulos de 180 grados y trataremos de ver algunas características en los ángulos. Para ello, haremos uso del software GeoGebra. Iniciemos el vídeo de esta semana. Hola amigos, es muy importante que recordemos que el fin de semana pasado hemos utilizado el software GeoGebra y este fin de semana igual vamos a utilizar este software. Este software nos ofrece una variedad y una gama de opciones para poder utilizarlo en el aula de clases. Noten que vimos la semana pasada sólidos geométricos, que son figuras en 3 dimensiones, pero esta semana nos vamos a ir a un concepto bien básico. Damos clic en GeoGebra. Recuerde que ya usted cuando lo tiene instalado puede tener incluso ahí el software en su escritorio para poder nada más dar un doble clic y rápidamente poder tener acceso a él. Ya tenemos la gráfica en 2 dimensiones, así que no tenemos que hacer ningún cambio en las preferencias. Muy bien, recordemos entonces que un ángulo es una figura geométrica bastante elemental. ¿Qué es importante para un ángulo? Vea que rápidamente, si usted lee en la parte superior, ahí dice ángulo, elige 3 puntos. Lateral, vértice lateral o 2 rectas. Entonces necesitamos, en este caso yo voy a ubicar 3 puntos. Vamos a colocar un punto A, un punto B y un punto C. Y vea que en la opción ángulo vamos a dar clic en A, clic en B y clic en C. Y note que casualmente ese ángulo que se genera es de 90 grados. Ahora bien, significa que yo puedo medir ángulos y si muevo este punto final que es C, entonces se va modificando, usted lo puede ver en pantalla, la medida. Ahora bien, no es el clásico concepto de ángulo que nos dan en la escuela. Realmente es muy importante que recordemos, vea que en la opción recta usted puede generar un vector. Yo voy a generar un vector que va desde el punto B y que pase por el punto A. Vea, aquí. Y vamos a generar un vector que vaya desde B hasta C. Muy bien. Además de eso, vea que vamos a dar clic en este vector, clic en el siguiente, vamos a mantener sostenido el control y vamos a cambiar sus preferencias. En propiedades podemos ver que yo puedo darle, por ejemplo aquí no me gustaría que se muestre la etiqueta porque luego es demasiada información. Podemos cambiarle el estilo, un poco más grueso el trazo. Y aparte de eso podemos cambiarle el color, por ejemplo un color azul. Muy bien, ahí se ha generado un ángulo. Ese ángulo que usted puede ver en pantalla tiene cierta medida. Si damos clic en esa abertura de ángulo que tenemos, también podemos cambiar sus propiedades. Podemos cambiar su opacidad, por ejemplo, no se ve muy bonito que sea verde. Le vamos a poner este color que se muestra ahí en pantalla. Y posteriormente vea que en el estilo yo puedo poner que el trazo sea más grande para que usted lo pueda ver en pantalla. El estilo del trazo también puede ser punteado y el tamaño también del ángulo lo podemos cambiar. Muy bien, finalizamos acá y vea que se ha generado ahí de una forma, de una línea no continua, la abertura. Esa abertura tiene una medida de 92.9 grados. Muy bien, si el ángulo, vea que vamos a colocar esto exactamente sobre el eje, vamos a hacer coincidir el punto B con el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Entonces note usted que realmente un cuadrante tiene una medida en un ángulo de 90 grados, es esa que se muestra ahí en pantalla.
Si tu ángulo tiene una medida menor, entonces vamos a decir que ese ángulo es agudo. Es muy fácil imaginar un ángulo 90 grados, entonces tú puedes imaginar o calcular al tanteo la medida de tal manera que tú sepas si es menor o mayor. Muy bien, si ese ángulo es menor que 90 grados y mayor que 0, entonces decimos que es un ángulo agudo. Si ese ángulo es precisamente 90 grados, le vamos a llamar un ángulo recto. Es muy importante que notemos que cada cuadrante tiene una medida de 90 grados, por lo tanto decimos que se forman ángulos rectos en cada uno de los cuadrantes. Es muy importante porque luego después de esto se va a dar el concepto de triángulo rectángulo. Muy bien, si yo muevo este lado terminal del ángulo y por ejemplo se encuentra en el segundo cuadrante, notemos que la medida aquí es 120 grados, punto 96. Decimos que si se encuentra entre 90 grados y 180, vea todos estos ángulos que usted puede generar en este segundo cuadrante, los vamos a llamar ángulos obtusos, que luego me van a generar triángulos obtusángulos porque van a tener un ángulo obtuso. Muy bien, ¿qué sucede entonces si yo genero un ángulo donde el lado inicial y el lado terminal forman un par lineal? Es decir, el lado inicial se encuentra sobre el eje X positivo y el lado terminal sobre el eje X negativo. Note usted que entonces se forma un ángulo de 2 veces 90 grados porque hay dos cuadrantes. Y si cada cuadrante mide 90, entonces significa que ese ángulo al que le hemos llamado desde la escuela ángulo llano debe tener una medida de 180 grados. Muy bien. Hasta ahí hemos definido algunos tipos de ángulos interesantes para el segundo y tercer ciclo de la educación básica. Pero digamos que estamos analizando rectas. Vea que este lado, aquí en la parte de la vista algebraica, yo puedo dar clic en esos circulitos color azul y eso me va a permitir que se mantenga oculta la información, no se ha borrado, solamente esté oculta. Entonces vamos a generar una recta, solamente una recta tenemos acá. Entonces aquí tenemos la recta DE, muy bien, le vamos a cambiar sus preferencias. Cambiamos aquí la preferencia en las propiedades, entonces le vamos a dar un grosor de trazo de 11 para que se pueda ver en pantalla. Tenemos ahí esa recta y por ejemplo yo voy a generar otra recta, por ejemplo que se genere ahí. Bien, vea que hay que tener cuidado, yo generé dos de una sola vez porque es algo sensible, debes tener cuidado de dar clic solamente una vez. Y vamos a cambiar también las propiedades de esa segunda recta, le vamos a poner un color diferente, un color rojo y le vamos a colocar un estilo diferente, por ejemplo un estilo de 9, muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a colocar un punto en la intersección de esas dos rectas y note usted que se han generado ahí varios ángulos, puedes visualizar 4, pero hay muchos más, puedes ver el ángulo EHG, el ángulo GHD, el ángulo DHF. Vamos a medir cada uno de esos ángulos rápidamente. Note que en la opción ángulo yo lo puedo medir. EHG, ahí se ubica su medida. Vamos a medir todos los demás. DHF, ahí está su medida. Vamos a medir FD, tenemos su medida. Y recuerde que solo tiene que ubicar ahí cada uno de ellos. Ahí no se aprecia muy bien, pero vea que yo voy a dar clic en elige y mueve. Y voy a tomar ese ángulo y lo voy a colocar aquí. Voy a colocar el ángulo de abajo por acá. Solo usted lo jala, mantiene sostenido el cursor. Entonces notemos algo interesante. ¿Existirá algo igual ahí? Notemos bien. ¿Cuánto mide el ángulo EHG? Se muestra en pantalla, mide 129.15. Y el ángulo FHD también mide exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué características tienen estos dos ángulos? Muy bien, si usted ha pensado un poco ahí, la característica principal de esos dos ángulos que son opuestos por el vértice H. En ese sentido tendríamos que el ángulo que tenemos en la derecha, que es 50.85, con el ángulo de la izquierda, que es 50.85 también, son opuestos por el vértice. Lo que faltaría probar ahora es ver si nosotros moviéramos una de las rectas se mantiene esta característica. Y note usted
que la característica se está manteniendo. Observe, siempre los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Observe aquí, el ángulo EHG es 65.59 y el ángulo FHD es 65.59. ¿Qué otra característica importante? Tenemos que si yo sumo dos ángulos que forman par lineal, su medida va a ser 180 grados. Note que DHF, que mide 65.59, si lo sumo con la medida de FHE, que es 114.41, la respuesta va a ser 180 grados. Significa que dos ángulos que forman par lineal, la suma de sus medidas es 180. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar con nosotros esta tarde. El día de hoy en esta sección les mostramos el uso del software GeoGebra para dibujar ángulos. Pudimos ver que este software dinámico nos permitió ver las características de los ángulos que dibujamos. Además de eso, pudimos cambiar los colores, las preferencias, y eso nos permite hacer más visual el tema para los estudiantes. Es muy importante que recordemos que el uso de un software educativo nos va a permitir hacer del tema matemático algo interesante, y además de eso, los estudiantes podrán manipular cada uno de los objetos. Los esperamos la siguiente semana para continuar con el estudio de los software matemáticos y además de temas interesantes en esta área del saber. Hasta luego. Bueno, acabamos de ver cómo utilizamos GeoGebra para poder clasificar ángulos y asimismo construir estos ángulos. Espero que usted haya seguido cada uno de los pasos que se le ha explicado para que usted pueda hacerlo también en otra ocasión desde su computadora. Así que vamos a una pausa comercial, no nos cambien porque al regresar de ella veremos el desarrollo del problema planteado al inicio del programa. Matemáticas a tu alcance.